Vamos a darle la palabra ahora al representante de Alianza por el Progreso del Perú, que lanza como candidato presidencial a César Acuña Peralta, el doctor Luis Quito. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación al Colegio Médico del Perú, a su decano Miguel Palacio Celi, a la decana del Consejo Regional 3, la doctora Cavani, a la mesa directiva, el doctor Hugo Peña, a la doctora, al doctor y al público en general, médicos, colegas. Traigo el saludo cordial del ingeniero César Acuña Peralta, candidato por el partido Alianza para el Progreso del Perú. Yendo al tema de salud, la protección en el Perú no está resuelta. El sistema está desorganizado y desfinanciado. Existen diferentes tipos de acceso a salud en el sector público que en sí mismo es una discriminación. Necesitamos sentar las bases de un sistema de salud para todos, con un personal de salud reconocido en su esfuerzo y poniendo por delante el derecho de la población. Para Alianza por el Progreso del Perú, este tema es una deuda histórica que el Estado mantiene con la población y creemos que las bases del cambio deben sentarse en los próximos 5 años de gobierno. Salud como derecho, fortalecimiento del financiamiento en salud y cobertura universal de salud. Gracias. Soy chato como Acuña. Así que es el partido de los chatos. Y todos los peruanos, la mayoría, somos chatos. Bueno, con excepciones. Para Alianza para el Progreso del Perú, la salud es un derecho humano fundamental, porque los derechos fundamentales son inherentes al ser humano y no pueden ser arrebatados, así como es de obligación de todos respetar esos derechos. Uno de los derechos fundamentales es la vida, su integridad moral, física y psíquica. Toda persona, comunidad de la familia y de la sociedad deben estar protegidas y una de esas protecciones es la salud. La Constitución vigente de 1993, en sus artículos 2, 7, 9, 10 y 11, es clara respecto a los derechos fundamentales de la persona sobre la salud, donde menciona que todos tienen derecho a la vida, a su integridad moral, física, como a su libre desarrollo y bienestar. Sobre la pregunta, el presupuesto en el sector salud en el Perú es uno de los más bajos de Latinoamérica, por lo que no nos explicamos cómo con la bonanza económica por la que expresada como crecimiento como país y reconocida en todo el mundo, no se expresa en hechos tangibles como mejoras entre el sistema de salud y educación con el incremento sustantivo de los presupuestos, teniendo en cuenta compromisos internacionales como los suscritos con la Organización Panamericana de la Salud, que establecen que el financiamiento público para la salud debe llegar al menos al 6% del PBI, es decir, el doble de lo que las cuentas. El incremento del financiamiento durante los últimos años en el Partido de Alianza por el Progreso se estima en 0,5% de incremento anual efectivo, lo que permitiría llegar en 5 años, al término de nuestro gobierno, el 2021, al menos al 5,5% del presupuesto público en relación al PBI. Los mayores recursos deben enfocarse en la medicina preventiva, muy descuidada actualmente, con visos de mejorarla a través de la formación de especialistas en medicina familiar y salud comunitaria. Pero si observamos dónde están laborando estos especialistas,
no es necesariamente donde deben estar y para la cual se formaron. Impulsar y fortalecer la medicina preventiva, ampliar la cobertura del aseguramiento universal, el sistema de red integrada de salud, fortalecimiento del abastecimiento de medicinas e insumos. Sobre cómo disminuir los gastos de bolsillo. Los pacientes o usuarios tienen gastos de bolsillo porque no tienen un seguro de salud, por lo cual gastan en la consulta, en los exámenes de apoyo diagnóstico, en procedimientos, etc. Y si tienen un seguro, de todas maneras, pueden gastar en exámenes auxiliares de diagnóstico, en insumos, los cuales no pueden ser dados por los establecimientos de salud por no contar con el presupuesto. Es por eso que el fortalecimiento del aseguramiento universal para incrementar el número de asegurados y disminuir esa brecha de personas sin protección a la salud sería fundamental. ¿Qué ha pensado para cerrar la brecha de población sin aseguramiento en salud? El SIS cuenta con 16 millones de asegurados, el salud con 10 millones y las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales con alrededor de medio millón. Debe darse una combinación de ampliación de la cobertura del aseguramiento. El SIS debe avanzar a la cobertura de la mayoría de la población que no cuenta con trabajo en planilla, sobre todo microempresarios o independientes, que pueden, a través de mecanismos contributivos obligatorios, derivar recursos hacia el fondo del SIS con el mismo plan de beneficios de los asegurados subsidiados. La idiosincrasia del peruano es de hacer las cosas a última hora, y en eso también está el tener un plan de seguro de salud que, por más que sea gratuito, se sigue el mismo esquema, por lo que es necesario crear una base de datos universal de aseguramiento, función encomendada a su salud, pero a la fecha no la cumple, de tal forma que cada persona que tenga que realizar una actividad oficial, ya sea una transacción bancaria, compra o venta de inmuebles, muebles, matrícula escolar, previa búsqueda de su condición de asegurado o no sea advertido solo en una primera vez de la obligatoriedad de estar asegurado. ¿Qué reforma ha previsto en el salud? Bueno, sobre salud primero, lograr que exista una deuda cero de aporte de las empresas u organizaciones obligadas por ley a aportar, tanto públicas como privadas, para garantizar el presupuesto real y acorde a la magnitud. Como sabemos, el Estado es el que más tiene deudas con el salud. ¿Cuál es el futuro de las inversiones en salud? Teniendo en cuenta que el sector salud recibirá la suma de 13.463 millones de nuevos soles, el mismo que ha sufrido un recorte de 2%, en el gobierno de APP propone darle prioridad de las inversiones en programas y proyectos de prevención en salud, en el primer nivel de atención primaria, destinando el 1% del presupuesto del 2016 y en este objetivo, es decir, alrededor de 130 millones de soles. ¿Cuál es el plan para mejorar la oferta de servicios de salud? El plan es optimizar el sistema de referencia y contrarreferencia, mejorar la infraestructura de los establecimientos de salud, mejorar los procesos de atención, efectivizar de 2 y hasta 3 turnos continuos de 4 horas cada uno, optimizar el abastecimiento de medicamentos, fortalecer la actividad preventivo-promocional, incrementando progresivamente el presupuesto por resultados, incrementar la formación de médicos especialistas en medicina familiar y salud comunitaria. ¿Cómo implementar las redes? Las redes integrar en forma técnica y asistencia administrativa las capacidades resolutivas existentes de la oferta de los servicios. Tener un sistema de salud integrado con resolución de las patologías de primer nivel en un 100%. Actualmente solo se puede coberturar con los recursos humanos existentes, ya que tienen algún vínculo laboral. Es por eso que se necesita una reforma en el sistema que permite la doble percepción. Hay que hacer un cambio para que haya
horas extraordinarias y durante esas horas extraordinarias puedan asumir más funciones, coberturar más establecimientos de salud. Sobre el incremento, hay que incrementar las plazas de residentado médico, tanto las cautivas como las libres. Y como está haciendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, otra especialización por el tema de competencias. Hay muchos médicos, por ejemplo, el caso mío, soy ginecobstetra, pero me dedico ya más de 25 años al diagnóstico por imágenes. Constantemente hago ecografías, estoy involucrado en temas de radiología, resonancia, tomografía. Y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual soy egresado de posgrado, certifica a esos profesionales para que tengan otra especialidad y así puedan reducir la brecha de especialistas. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces nos esperamos en la segunda vuelta con probablemente, no sé si acá está, o parece que no está. Muchas gracias, hasta luego. Doctor Hugo Peña. Bien, en primer lugar para agradecer la presencia de los representantes de las diferentes organizaciones políticas. Sin embargo, también mencionar que nos hubiera gustado que estén aquí los candidatos a la presidencia de la República, principalmente para firmar el acta de compromiso con el Colegio Médico. Por otra parte, también nos llena de satisfacción los colegas que han venido, son personas técnicas y operativas y que probablemente van a ser ministro de Salud en el siguiente gobierno. Bien, pero realmente nos sentimos todos los médicos y los profesionales de salud preocupados por la salud en el Perú. Vemos una serie de deficiencias en los hospitales, en los establecimientos de salud periféricos, tanto en problema de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, y vemos con tristeza que muchos establecimientos de salud están hacinados de pacientes. Nos llama mucho la atención cuando asistimos a las emergencias de los hospitales, que todavía tenemos que ver pacientes en silla de ruedas, ni siquiera en camillas, en los pasadizos. Entonces, es lamentable cómo está la salud en el Perú. Y todo pasa por un problema de presupuesto, ¿no? La pregunta que yo voy a hacer es al doctor Luis Quito. Considerando que el presupuesto y la mayoría de representantes han mencionado que es muy difícil aumentar el presupuesto y prácticamente van a aumentar 0.5 por año, plantea uno de sus colegas, pero no llegarían, algunos llegarían al 5.5% o algunos al 7% del PBI. Entonces, es un presupuesto realmente insuficiente y se están buscando otras alternativas. Yo he visto que en este gobierno, por ejemplo, están usando el sector privado para financiar algunas obras de infraestructura hospitalaria y que hay mucha controversia también al respecto, si es positivo o negativo. Yo quisiera saber, doctor Luis Quito, ¿qué opinión tiene usted sobre las asociaciones público-privadas en el sector salud? Doctor, bien. 2 minutos. Muchas gracias, doctor Hugo Peña. Bueno, el Estado pues ya ha demostrado su ineficiencia en conducir la salud para que llegue a los más necesitados. Por lo tanto, tiene que hacer una alianza estratégica, los APP, asociaciones público-privadas, que hay muchos empresarios que invierten en salud y todo empresario, bueno, busca un fin que es el retorno de su inversión, pero esto bajo un marco legal, bajo normas que el Estado las ponga y las haga cumplir, es el quien regula. Y porque hay muchos que temen que se va a privatizar la salud. No se va a privatizar, siempre el Estado tiene el rol fundamental de conducir, dirigir las políticas de salud. Y en este sentido, el CIS, por ejemplo, en la actualidad, está subvencionado por muchos empresarios de la salud, como el que habla, que tiene convenios con varios hospitales nacionales emblemáticos. Por ejemplo,
la mayoría de hospitales no invierten en equipos de alta resolución y de alto costo, valor económico, por ejemplo, un resonador magnético, un tomógrafo de 128 cortes, mamografía digital, radiología digital. Por lo general, los hospitales cuentan con los equipos básicos, analógicos, y no cuentan con esta tecnología de punta. También quiero aprovechar este foro para comunicar que, por ejemplo, muchos empresarios como el que habla, subsidia la salud, subsidia el SIS, el Sistema Integral de Salud, y la entidad que se llama SIS no les paga puntualmente a los que invierten en salud. Nosotros tenemos deudas no solamente de meses, de 1 o 2 años, y son de varios millones de soles que cualquier empresario, por más espaldas financieras que tenga, no puede resistir. Los bancos bajan la calificación crediticia, y cuando uno va al CIS, el jefe del CIS dice: yo ya pagué al director de tal hospital, y el director, por la burocracia, porque el CIS hay que hacer una serie de trámites, entonces no se cumple con el pago oportuno al que invierte. Entonces eso aleja al inversor privado. Hay algunos hospitales que simplemente no tienen CIS. Por ejemplo, el Hospital Municipal de Los Olivos, donde yo hice un convenio, le dije para tener CIS, y me dijo el director de ese entonces: no, acá no tenemos CIS porque el CIS no paga. Y bueno, Tiempo, doctor. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias.